En 1912, el Titanic emprendió su viaje inaugural a la ciudad de Nueva York, pero se produjo un desastre cuando chocó con un iceberg cerca de Terranova el 15 de abril de 1912. Esta tragedia, que se cobró más de 1.500 vidas, estimuló la atención mundial y avances significativos en la seguridad marítima. Sin embargo, en medio de las investigaciones, los rumores insinúan una narrativa alternativa. Recientemente, afirmó un superviviente del Titanic: el hundimiento no es lo que te dicen. Esta revelación ha reavivado las discusiones sobre lo que realmente sucedió aquella fatídica noche hace más de un siglo. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Únase a nosotros mientras profundizamos en una perspectiva diferente sobre esta tragedia marítima centenaria, una que plantea preguntas sobre lo que realmente sucedió esa fría noche de abril. Con la teoría del cambio, en 1912, el mundo anticipó el viaje inaugural del Titanic, conocido como el barco más grande y opulento de su época. Sin embargo, surgen especulaciones cuando algunas personas plantean una noción desconcertante: es posible que el Titanic no se haya hundido. En cambio, los defensores de esta teoría propusieron que el barco que sufrió su supuesta desaparición era en realidad el Olympic, el barco hermano del Titanic. Inteligentemente disfrazada, se cree que esta supuesta artimaña es un componente estratégico de un elaborado plan de fraude de seguros. Los Juegos Olímpicos y el Titanic eran prácticamente indistinguibles. Estaban diseñados por la misma entidad, la línea de estrellas blancas, y compartían apariencias casi idénticas. La narrativa sugiere que debido a contratiempos anteriores, la compañía optó por cambiar el Olympic dañado por el prístino Titanic. La motivación principal detrás de este supuesto intercambio fue financiera. Reparar los Juegos Olímpicos se consideró económicamente impracticable, lo que llevó a la empresa a orquestar el intercambio y hundir intencionalmente el pseudo Titanic, facilitando así una importante reclamación al seguro. La ejecución de tal maniobra aparentemente solo requirió modificaciones menores. Algunos intercambiaron botes salvavidas, algunos ajustaron sus placas de identificación y la transformación fue completa. La teoría incluso postula la complicidad de la tripulación, sugiriendo su posible participación y juramento de silencio ante la amenaza inminente de pérdida del empleo. Sin embargo, contemplar el hundimiento deliberado de un barco que transportaba miles de pasajeros únicamente para obtener ganancias financieras evoca una sensación de desapego moral, incluso para los estándares de la época. Los teóricos de la conspiración destacan detalles específicos que creen que refuerzan esta teoría. Señalan supuestas disparidades en el número de ojos de buey entre los Juegos Olímpicos y el Titanic. Supuestamente, las fotografías previas al viaje del Titanic muestran una configuración de ojo de buey alineada con la de los Juegos Olímpicos. Además, los testimonios de los supervivientes contribuyen a la especulación. Algunos recuerdan una formalidad distintiva a bordo del Titanic, notando peculiaridades como las letras MP en varios elementos, que potencialmente indican restos del nombre original de los Juegos Olímpicos, el Olympic DRM, oculto pero apenas perceptible. Los detractores de esta teoría contrarrestan enfatizando las diferencias entre los barcos. Afirman que, si bien eran similares, los interiores eran distintos y los Juegos Olímpicos tenían una notable mella que no se encontraba en el Titanic. Además, cuestionan la viabilidad de intercambiar clandestinamente dos colosales buques entre cientos de trabajadores. Este desafío logístico les parece inverosímil. Sin embargo, lo crucial para esta narrativa es el factor humano. Sus defensores sugieren que si esto fuera un engaño, resultaría desastrosamente contraproducente. Supuestamente pensado como un percance menor simulado para reclamar el seguro sin poner en peligro a los pasajeros, los acontecimientos dieron un giro imprevisto. El encuentro imprevisto con un iceberg provocó el rápido hundimiento del supuesto Titanic falso, frustrando cualquier posibilidad de un dramático rescate por parte de barcos cercanos. Tras el hundimiento del Titanic, el Senado de los Estados Unidos y el Comisionado de Recreación británico llevaron a cabo dos investigaciones. Ambas investigaciones concluyeron que efectivamente fue el Titanic el que encontró su trágico destino. Sin embargo, para quienes se adhirieron a la teoría del cambio, estas investigaciones fueron percibidas como meros elementos de un encubrimiento diseñado para cimentar el supuesto engaño en los registros históricos. Un aspecto interesante a considerar es que el Titanic y los Juegos Olímpicos tenían pólizas de seguro distintas mantenidas por diferentes compañías. El pago del seguro recibido por White Star Line por el hundimiento del Titanic no alcanzó a cubrir el costo total del barco. Desde una perspectiva financiera, esta discrepancia pone en duda la viabilidad de la supuesta estafa.
estafa. A pesar de la ausencia de pruebas concluyentes, persiste la persistencia de la teoría del cambio, impulsado por la fascinación humana por los misterios y la intriga. La narrativa de Titanic ya abarca elementos de lujo y tragedia, y esta teoría añade una capa convincente de complejidad. En última instancia, la teoría del cambio, como muchas teorías de la conspiración, nos deja con más preguntas que soluciones. ¿White Star Line realmente orquestó un intercambio de barcos como parte de un plan de seguro, o es simplemente producto de una narración imaginativa? La verdad, al igual que el propio Titanic, permanece sumergida en las profundidades de la historia, lo que nos lleva a reflexionar y especular sobre lo que podría haber ocurrido. La maldición de la momia. La noción de una antigua maldición egipcia que acecha al Titanic es de hecho una historia escalofriante y cautivadora que se ha entretejido en la trama de la historia del barco. Esta extraña teoría sugiere que entre la opulencia y los pasajeros adinerados del Titanic había una momia egipcia, una tapa de sarcófago que supuestamente llevaba una maldición capaz de traer desgracia y muerte a sus poseedores. Según la historia, esta momia, supuestamente de una sacerdotisa egipcia, tenía una historia llena de tragedias y sucesos siniestros mucho antes de que se rumoreara que había estado a bordo del desafortunado Titanic. Inicialmente descubierto en Egipto, se dice que llegó al Museo Británico, donde se le asoció con una serie de desgracias, muertes y avistamientos inquietantes. Las historias de muertes inexplicables, apariciones fantasmales y calamidades interminables parecieron seguir cualquiera que esté en contacto con esta reliquia maldita. La conexión entre esta siniestra momia y el desastre del Titanic surge de los rumores que sugieren su presencia en el barco. La supuesta coincidencia de un artefacto maldito a bordo de un barco que tuvo un final tan trágico capturó la imaginación de muchos. Sin embargo, la claridad sobre este asunto se vuelve difícil de alcanzar, ya que el Museo Británico refuta con vehemencia cualquier afirmación de que la momia alguna vez haya sido parte de su colección y mucho menos haya estado en el Titanic. Han descartado firmemente esta noción como una invención derivada del sensacionalismo y de vívidas imaginaciones. A pesar de las claras negaciones del museo, la leyenda persistió, alimentada por el encanto de las antiguas maldiciones y la mística que rodea al Titanic. Algunos relatos de personas respetadas de esa época incluso supuestamente afirmaron haber presenciado la momia o su sarcófago a bordo del barco. Sin embargo, esto nos lleva a cuestionar la viabilidad y plausibilidad de tal escenario. Considere la logística involucrada. Transportar un sarcófago enorme y pesado en el Titanic parece inverosímil dado el meticuloso registro del manifiesto de carga del barco. El barco, una hazaña de la ingeniería moderna, se embarcó en su viaje inaugural en medio de mucha celebración, y era poco probable que hubiera arriesgado su viaje por un antiguo artefacto maldecido de otra manera. Además, un sarcófago no pasa desapercibido y habría planteado importantes desafíos en términos de manejo y ocultamiento. Al desentrañar esta teoría sobrenatural, uno encuentra una fascinante mezcla de mito y realidad. Si bien el atractivo de una antigua maldición a bordo del Titanic persiste en la imaginación popular, la evidencia que respalda la presencia de la momia maldita en el barco condenado permanece envuelta en escepticismo y contradicción. El argumento de los teóricos de la conspiración de que el manifiesto podría haber sido alterado o que la momia fue subida de contrabando a bordo puede parecer exagerado, dado el meticuloso registro de la carga del Titanic. Sin embargo, el atractivo de una explicación sobrenatural para acontecimientos trágicos como el hundimiento del Titanic suscita una investigación filosófica más profunda. Cuando se enfrentan a desastres incomprensibles, los humanos a menudo buscan razones sobrenaturales o místicas para proporcionarles significado o comprensión. El hundimiento del Titanic fue un acontecimiento trascendental, considerado un emblema del progreso humano y considerado insumergible. Su catastrófica desaparición hizo añicos estas creencias, dejando a muchos lidiando con la pérdida de fe en la tecnología y los logros humanos. En este contexto, la noción de una maldición de momia surge como una forma para que la humanidad racionalice un desastre tan insondable. Infunde una esencia exótica y extraña en la historia del Titanic, tentándonos a considerar la idea de que las maldiciones antiguas podrían trascender el tiempo, alterando el curso de la historia. La teoría de la tecnología avanzada.
Entre el conjunto de teorías del Titanic hay un hilo particularmente intrigante que entrelaza el atractivo histórico con la hipótesis tecnológica de la tecnología avanzada. Esta teoría se desvía de la narrativa de la colisión del iceberg y propone que la desaparición del Titanic fue el resultado de una falla catastrófica relacionada con la tecnología experimental, una combinación de radares tempranos, maquinaria futurista u otras innovaciones de vanguardia de principios del siglo XX. En esencia, esta hipótesis gira en torno a la noción de que el Titanic, como pináculo del lujo y el avance tecnológico de su época, podría haber albergado tecnología experimental mantenida clandestinamente fuera del ojo público. Algunos defensores sugieren que el barco podría haber estado probando formas tempranas de radar o sonar destinados a la detección de objetos submarinos. La teoría postula que un mal funcionamiento de esta tecnología experimental contribuyó al trágico destino del barco. Un punto de vista alternativo imagina al Titanic como parte de un experimento encubierto que involucra tecnología electromagnética, que si falla, condujo a la desaparición del barco. Según esta narrativa, el hundimiento del Titanic sirvió para encubrir una catástrofe tecnológica más amplia. Sin embargo, para evaluar la credibilidad de esta teoría, es necesario examinar el panorama tecnológico de principios del siglo XIX. Si bien el Titanic contaba con tecnología de navegación y comunicación de vanguardia para su época, los sofisticados avances propuestos en esta teoría, como el radar, no estuvieron prácticamente en uso hasta la década de 1930, mucho después del viaje inaugural del Titanic. Las extensas investigaciones que siguieron al hundimiento del Titanic no arrojaron pruebas que respalden la presencia de tecnología experimental a bordo. Estas investigaciones investigaron minuciosamente las causas del hundimiento y la pérdida de vidas, examinando aspectos que van desde la construcción del barco hasta la actuación de la tripulación. Sin embargo, no existió ninguna mención o indicación de tecnología secreta o experimentos realizados. Los críticos de la hipótesis de la tecnología avanzada enfatizan la impracticabilidad de ejecutar un experimento de alto riesgo a bordo de un transatlántico como el Titanic, que transporta a más de 2.200 pasajeros y tripulantes, incluidos numerosos individuos prominentes. Parece improbable que se lleve a cabo una prueba tecnológica secreta y potencialmente peligrosa en un entorno tan público y riesgoso. A pesar de la ausencia de evidencia tangible, el atractivo de la hipótesis de la tecnología avanzada radica en su combinación de conjeturas históricas y la fascinación por los esfuerzos tecnológicos de la COVID. Aprovecha nuestra intriga por historias ocultas y la tentadora perspectiva de que el pasado podría albergar secretos aún por descubrir. La teoría del viaje en el tiempo. Surge otra teoría peculiar que fusiona los ámbitos de la ciencia ficción y los acontecimientos históricos. Viaje en el tiempo. Sí, por improbable que parezca, existe una facción que propone que el destino catastrófico del Titanic no se evitó por casualidad, sino por la intervención de viajeros en el tiempo, una noción que desafía la comprensión convencional y propicia una exploración única en los reinos de las posibilidades. Imagínese viajar a través del tiempo armado con el conocimiento de la inminente perdición del Titanic. Esta teoría postula que individuos del futuro viajaron hasta el año 1912, impulsados por la noble misión de prevenir el desastre. El concepto en sí despierta curiosidad e intriga, fusionando la imaginación con la narrativa histórica. Sin embargo, como ocurre con cualquier historia apasionante, esta teoría está adornada con giros y vueltas que provocan contemplación y debate entre los entusiastas. Los partidarios de esta teoría señalan una serie de anomalías y curiosidades entretejidas en el tejido de los registros históricos. Las fotografías de la época han sido objeto de un intenso escrutinio, con afirmaciones de que ciertos individuos capturados a bordo del Titanic parecen notoriamente fuera de lugar para principios de la década de 1910. Su vestimenta y peinados se parecen a la moda más moderna, lo que generó especulaciones sobre la posibilidad de que estos individuos fueran viajeros en el tiempo. Además, curiosamente, algunos contienen objetos que se parecen a los aparatos del futuro. ¿Podrían estos artefactos revelar involuntariamente la presencia de viajeros en el tiempo, deslizándose momentáneamente a través del velo del tiempo y capturados por la lente del pasado? Anécdotas intrigantes alimentan aún más esta enigmática teoría. Los relatos de los supervivientes del Titanic relatan encuentros con individuos misteriosos que parecieron materializarse inesperadamente, ofreciendo ayuda o emitiendo advertencias tanto a los pasajeros como a la tripulación, aunque a menudo están veladas por la vaguedad y se transmiten como cuentos de segunda
segunda mano, estas narrativas despiertan la contemplación. ¿Podrían aparecer estas enigmáticas figuras de la nada? ¿Han sido viajeros en el tiempo en una misión clandestina para alterar el curso de la historia y salvar vidas? Retrocedamos y consideremos que el concepto de viaje en el tiempo, por fascinante que sea, sigue firmemente arraigado en los ámbitos de la ciencia ficción. Tal como entendemos las leyes de la física hoy en día, no proporcionan vías para viajar hacia atrás en el tiempo. Por lo tanto, la base de esta teoría se basa en un terreno científico precario, dada nuestra comprensión actual del universo. Además, si consideramos la idea de que los viajeros en el tiempo intervienen para evitar el desastre del Titanic, surgen importantes preguntas sobre la historia misma. Si tal alteración ocurriera, nuestra historia registrada no reflejaría una narrativa diferente. El Titanic permanece grabado en la memoria histórica como una trágica catástrofe marítima. Para que esta teoría del viaje en el tiempo se mantenga, sería necesario considerar conceptos como universos paralelos o la capacidad de alterar el pasado sin afectar el presente, ideas fascinantes que prevalecen en la ciencia ficción, pero altamente especulativas en el contexto de la física del mundo real. Los críticos de la teoría también destacan explicaciones plausibles para las anomalías percibidas en las fotografías, las tendencias de la moda de la época, los estilos menos conocidos o incluso las peculiaridades fotográficas podrían explicar fácilmente lo que algunos perciben como anacronismos. De manera similar, los relatos de los sobrevivientes, aunque apasionantes, a menudo fallan en su precisión debido a la inherente falta de confiabilidad de la memoria humana, especialmente en situaciones de alto estrés como el hundimiento del Titanic. Estos misteriosos individuos relatados en las historias de supervivientes eran miembros de la tripulación o pasajeros menos conocidos que demostraron una valentía notable en medio del caos. A pesar de lo inverosímil de la teoría del viaje en el tiempo relativa al Titanic, este posee un atractivo innegable. Aprovecha la fascinación humana por los qué pasaría si. ¿Y si el Titanic nunca se hubiera hundido? ¿Qué pasaría si la historia pudiera alterarse en un momento crucial? Estas preguntas abren un vasto ámbito de especulación e imaginación, provocando una contemplación interminable sobre realidades alternativas. La teoría de la intervención extraterrestre. La exploración de teorías descabelladas en torno al Titanic da un giro extraordinario con la introducción de la que podría considerarse la más extravagante de ellas, la teoría de la intervención extraterrestre. Sí, algunas personas creen que los seres extraterrestres desempeñaron un papel fundamental en la configuración del destino del Titanic. Este concepto nos impulsa más allá de las profundidades del océano hacia la ilimitada extensión del espacio, invitando a la exploración de las posibilidades cósmicas. Los partidarios de la teoría de la intervención extraterrestre llaman la atención sobre varios fenómenos inexplicables asociados con el hundimiento del Titanic. Señalan informes de luces peculiares detectadas en el cielo y patrones climáticos anormales observados en la fatídica noche en que el barco desapareció. Algunos defensores incluso desafiaron la narrativa tradicional, sugiriendo que la colisión del iceberg podría haber sido una tapadera que ocultaba un encuentro más sobrenatural. Una versión de esta teoría postula que entidades extraterrestres que monitorean la Tierra intervinieron al presenciar el desastre inminente. Supuestamente, manipularon campos temporales, alterando el curso de los acontecimientos para rescatar al Titanic de un destino potencialmente más grave. Otra variante imaginativa especula que los extraterrestres transportaron partes de los pasajeros y la tripulación a un lugar seguro en una dimensión alternativa o, aún más fantasiosamente, teletransportaron toda la nave en el momento de la colisión. En esta extraordinaria interpretación, el Titanic podría existir ahora como un artefacto intergaláctico, ya sea replicado por extraterrestres o reemplazado por una nave completamente diferente, mientras que el que descansa en el fondo del océano Atlántico es una mera réplica o señuelo. Sin embargo, es crucial moderar la fascinación por la verosimilitud. El escepticismo surge porque faltan pruebas concretas que respalden la noción de participación extraterrestre en la tragedia del Titanic. Los informes sobre luces y clima inusuales podrían encontrar explicaciones en fenómenos más terrestres, como la aurora boreal o condiciones meteorológicas peculiares, en lugar de interferencias extraterrestres. La búsqueda de comprender la vida extraterrestre sigue siendo un campo de estudio cautivador. Sin embargo, a pesar de su fascinación, sigue siendo difícil encontrar evidencia concluyente que respalde la existencia de civilizaciones extraterrestres inteligentes, y mucho menos su capacidad para atravesar vastas distancias cósmicas e interactuar
interactuar con los humanos. Dentro del ámbito de la investigación científica, los desafíos logísticos de una nave espacial extraterrestre que interviene en un desastre marítimo terrestre plantean numerosas incógnitas científicas y obstáculos que aún deben superarse. Los críticos de la teoría de la intervención extraterrestre enfatizan su gran dependencia de la especulación y su tendencia al sensacionalismo. La cadena de acontecimientos meticulosamente documentada que condujo a la tragedia del Titanic ha sido objeto de una extensa investigación, estableciendo firmemente una narrativa histórica. Los críticos argumentan que la incorporación de elementos extraterrestres a esta narrativa sirve como una complicación innecesaria, desviando la atención de las genuinas dimensiones históricas y humanas del desastre. A pesar de carecer de una base científica empírica, el atractivo de la teoría de la intervención extraterrestre persiste. Para desentrañar la conspiración contra el Papa, la construcción del Titanic en Belfast por la renombrada empresa de construcción naval Harland & Wolff ha estado durante mucho tiempo envuelta en una peculiar teoría de conspiración que ha circulado durante años. En el centro de esta teoría está la afirmación de que los trabajadores católicos, ante la revelación del nuevo número de casco del barco 390904, reaccionaron con horror, creyendo que cuando esta secuencia alfanumérica se voltea, crípticamente no dice ningún papa. Según la teoría, estos trabajadores católicos vieron esto como una forma de blasfemia, lo que generó preocupación de que el barco pudiera estar condenado. Sin embargo, un examen meticuloso de los hechos revela fallas sustanciales en esta teoría de la conspiración, un punto que también ha sido completamente desacreditado por fuentes de verificación de hechos como Snopes. En primer lugar, es crucial tener en cuenta que Harland & Wolff asignó oficialmente al Titanic un número de patio de 401, lo que hace que el supuesto número 390904 sea completamente ficticio. Esto invalida la premisa fundamental de la teoría. Además, los registros históricos contradicen la idea de que trabajadores católicos habrían estado presentes en el astillero durante la construcción del Titanic. Remontándonos a 1886, las tensiones entre los empleados protestantes y católicos de Harland & Wolff alcanzaron un punto de ebullición, lo que resultó en un ataque a gran escala por parte de los trabajadores protestantes contra sus homólogos católicos. Este hecho, documentado en la invención de la raza blanca, provocó un importante éxodo de trabajadores católicos de la construcción naval. Durante este tiempo, Harland & Wolff, como el mayor empleador de Belfast, se ganó la reputación de contratar exclusivamente trabajadores protestantes. El trabajo de Annie Caulfield, Sangre irlandesa, Corazón inglés, Viajes de regreso de Ulster Fry a Irlanda, corrobora aún más el sentimiento predominante al señalar que en el siglo XX, Harland & Wolff tenía la reputación de emplear únicamente protestantes. Este contexto histórico disipa la idea de que trabajadores católicos pudieran haber estado presentes en el astillero durante la construcción del Titanic, socavando la credibilidad de la teoría de la conspiración. Más allá de las inexactitudes fácticas, es esencial reconocer que las autoridades de control asignan sistemáticamente los números de casco de los astilleros. En el caso del Titanic, el número de astillero designado oficialmente era 401, lo que subraya la naturaleza arbitraria del supuesto número de casco 390904. Estos números no se generan caprichosamente, más bien, siguen un proceso deliberado y regulado para agilizar la comunicación y el mantenimiento de registros dentro de la industria de la construcción naval. J.P. Morgan planeó el desastre para matar a sus rivales. Otra teoría sugiere que el banquero millonario J.P. Morgan orquestó los trágicos acontecimientos con la intención de eliminar a sus rivales, Jacob Astor, Isadore Straus y Benjamin Guggenheim, todos los cuales perecieron trágicamente en el desafortunado viaje. Sin embargo, un examen más detenido revela importantes inconsistencias e inverosimilitudes dentro de esta narrativa. En el centro de la teoría se encuentra la afirmación de que J.P. Morgan originalmente tenía la intención de navegar en el Titanic, pero cambió de planes en el último momento. La teoría, sin embargo, falla al intentar dar una explicación plausible de cómo Morgan pudo haber orquestado la colisión del barco con un iceberg, resultando en la pérdida de más de 1.500 vidas, incluidas las de sus supuestos objetivos. La falta de un mecanismo creíble para provocar un acontecimiento tan catastrófico plantea serias dudas sobre la validez de esta teoría de la conspiración. Además, la teoría sugiere que el motivo de Morgan para orquestar el desastre se basó en su deseo
deseo de eliminar a Astor, Strauss y Guggenheim debido a su oposición a la creación de la Reserva Federal. Sin embargo, un escrutinio de los registros históricos revela que Astor y Guggenheim no parecen haber adoptado una postura pública sobre la Reserva Federal y, en particular, Strauss apoyó su creación. La inconsistencia entre el supuesto motivo y las posiciones conocidas de las víctimas debilita la credibilidad de la teoría. Curiosamente, las versiones alternativas de esta teoría de la conspiración presentan a otras entidades como los presuntos autores intelectuales detrás del complot. Algunas versiones señalan a la familia de banqueros Rothschild o a los jesuitas, afirmando que orquestaron las muertes de Astor, Strauss y Guggenheim en el Titanic. Es esencial señalar que invocar a los Rothschild como conspiradores cae en el ámbito de un tropo antisemita de siglos de antigüedad. La familia Rothschild, que fundó casas bancarias en toda Europa a principios del siglo XVIII, ha sido un blanco recurrente de los teóricos de la conspiración, particularmente aquellos con inclinaciones antisemitas. En particular, esta titánica teoría de la conspiración ha resurgido en los debates contemporáneos y se ha entrelazado con la extrema derecha. La teoría de la conspiración conocida como Quanon Quinan postula un complot secreto de un supuesto estado profundo contra el presidente estadounidense Donald Trump y sus partidarios. Hipótesis de las juntas de expansión. El debate en curso entre los investigadores del Titanic sobre las causas y la mecánica de la desintegración de los barcos ha sido una exploración matizada de los eventos, provocando uno de los desastres marítimos más infames de la historia. La descripción de Walter Lors en su obra fundamental, Una noche para recordar, en la que describe al Titanic asumiendo una posición absolutamente perpendicular poco antes de su caída final, había dado forma durante mucho tiempo a la narrativa predominante. Esta perspectiva persistió incluso después del descubrimiento de los restos del naufragio por Robert Ballard en 1985, que reveló que el barco se había roto en dos pedazos en la superficie o cerca de ella. La representación visual de la desintegración del Titanic en las pinturas del artista marino Ken Marshall y su representación en la película Titanic de James Cameron se sumó a la percepción de que el barco alcanzó un ángulo pronunciado antes de su desaparición. Sin embargo, en 2005 se produjo un cambio fundamental cuando una expedición del History Channel examinó dos grandes secciones de la quilla del Titanic, la parte del fondo del barco inmediatamente debajo del sitio de la ruptura. Este examen, asistido por el arquitecto naval Roger Long, condujo al desarrollo de un nuevo escenario de ruptura que desafiaba la narrativa previamente aceptada. El elemento clave de esta teoría revisada se centró en la afirmación de que el ángulo del Titanic en el momento de la ruptura era significativamente menor de lo que comúnmente se supone, con un máximo de no más de 11 grados. Long también propuso que la falla prematura de la junta de expansión de popa del barco podría haber provocado la ruptura, acelerando el hundimiento y contribuyendo a una mayor pérdida de vidas de lo previsto. Las inmersiones de History Channels en el barco gemelo del Titanic en 2006 respaldaron la teoría de que las juntas de expansión del Britannic tenían un diseño superior en comparación con las del Titanic. Sin embargo, una simulación por ordenador posterior encargada por el canal History y presentada en el documental de 2007, el talón de Aquiles del Titanic presentó un contrapunto matizado. La simulación demostró que las juntas de expansión del Titanic eran estructuralmente robustas y superaron sus especificaciones de diseño durante el hundimiento. Fundamentalmente, aclaró que estas juntas de dilatación, situadas sobre la plataforma de refuerzo y parte de la superestructura, no tenían ninguna relación con el soporte del casco. Simplemente se abrían y separaban cuando el casco se flexionaba o rompía debajo de ellos. El libro de Brad Matson de 2008, Los últimos secretos del Titanic, respaldó la teoría de las juntas de expansión, agregando peso a la perspectiva de Long. Una observación importante en este contexto fue el colapso del primer embudo en un ángulo relativamente poco profundo, que se produjo cuando la junta de expansión delantera, sobre la cual se cruzaban varios embudos, se abrió cuando el casco estaba bajo tensión. El estiramiento y rotura resultantes de los estalles, junto con el impulso hacia adelante del barco, provocaron que el embudo cayera sobre el ala del puente de estribor. Una teoría que apoya la fractura del casco sugiere que el Titanic pudo haber encallado parcialmente en la plataforma de hielo debajo de la línea de flotación durante la colisión con el iceberg, dañando potencialmente la quilla y el vientre. Esta teoría gana credibilidad a partir de las observaciones durante el hundimiento, particularmente la inundación de la sala de calderas 4 desde debajo de las rejillas del piso, en lugar de desde la parte superior del mamparo estanco. Esta evidencia se alinea con la posibilidad de daños adicionales a lo largo de la quilla, comprometiendo la integridad del casco.
Realidad versus ficción. La teoría del intercambio de barcos propone que el Titanic fue reemplazado por su barco gemelo, el Olympics, en un plan de seguro. Sin embargo, un examen meticuloso revela diferencias sustanciales entre los dos barcos. A pesar de las similitudes, habría sido difícil ocultar características distintas. Además, la logística financiera no se alinea. El pago del seguro no cubrió los costos de construcción del Titanic. Fundamentalmente, las extensas investigaciones posteriores al desastre corroboran que, efectivamente, fue el Titanic el que encontró su trágico final. A continuación, la teoría de la maldición de la momia se adentra en el reino sobrenatural, sugiriendo una momia egipcia maldita a bordo del Titanic. Sin embargo, el Museo Británico niega poseer tal momia o cualquier afiliación con la supuesta maldición. Aunque extraña, esta teoría carece de pruebas tangibles y reside más en el ámbito de la imaginación que en la realidad histórica. La noción de que el viaje en el tiempo altera el destino del Titanic combina la ciencia ficción con la historia. Sin embargo, según el conocimiento científico actual, los viajes en el tiempo siguen estando firmemente dentro del ámbito de la ficción. Además, esta teoría no tiene en cuenta los acontecimientos documentados que condujeron al hundimiento del Titanic, lo que la presta más a una narración imaginativa que a una precisión histórica. Otra hipótesis sugiere que el Titanic fue víctima de tecnología experimental. Si bien la intrigante evidencia histórica no respalda la presencia de tales avances en el barco, las investigaciones se centraron predominantemente en factores convencionales como el diseño del barco y las acciones de la tripulación, sin ninguna mención de experimentos clandestinos. Por último, la teoría de la intervención extraterrestre enciende la imaginación y propone una participación extraterrestre en la desaparición del Titanic. Sin embargo, esta teoría carece de evidencia creíble y se alinea más con narrativas de ciencia ficción que con un escrutinio histórico serio. La popularidad de estas teorías arroja luz sobre la fascinación humana por las narrativas enigmáticas y el atractivo del misterio. A pesar de carecer de pruebas sustanciales, estas teorías persisten debido a su capacidad para cautivar la imaginación. Destacan nuestra tendencia a buscar explicaciones más allá de la comprensión convencional, recurriendo a menudo a nociones especulativas y fantásticas. El análisis histórico se basa en evidencia documentada, hechos tangibles y un escrutinio exhaustivo. Si bien las teorías de la conspiración pueden generar intriga, el examen crítico de los registros históricos establecidos a menudo expone su naturaleza ficticia. Estas teorías, aunque convincentes, residen en última instancia en el ámbito de la especulación imaginativa, más que en la verdad histórica creíble. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video, amigos. No lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.